Señor le bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2. Dar continuación a esta serie de Filipenses. Por la gracia de Dios ya estamos en el capítulo 2. Y en esta ocasión vamos a ver del verso 1 al 11. Así que demos lectura en el nombre de nuestro Trino Dios. Dice así la palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos la gloria y la honra a ti, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos leerla, porque podemos también cantarla, Señor, cantar canciones, himnos que están basados en tu palabra, en tu verdad. Y gracias también porque ahora podemos ser expuestos a tu palabra, Señor. Te pido que tengas misericordia de mí, de tu iglesia, Señor, y que podamos ser bendecidos a través de esta predicación, Señor. Úsame, ten misericordia, Señor, de mí, lo repito, y también de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, para que sean edificados conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos. Debemos tener en cuenta que, bueno, se ha dicho ya en otras ocasiones, que los capítulos y los versículos en la Biblia, esta división en capítulos y versículos, no son inspirados. Es algo que se hizo posteriormente a cuando se conformó la Biblia o cada libro. Pero es de gran ayuda, ¿cierto? Porque podemos así organizarnos en nuestras lecturas. Y aquí pasa que esta división del capítulo 1 al capítulo 2, probablemente uno quiera comenzar el capítulo 2 como una idea distinta a lo que ya se leyó antes, por ser otro capítulo, pero como les digo, no es inspirada esta división. Y lo que aquí está hablando es continuación de los versículos anteriores. Y lo notamos claramente en este primer versículo que inicia diciendo por tanto. O sea, hay una idea atrás y aquí la está siguiendo Pablo. Entonces, para contextualizar, veamos lo que dicen unos versículos anteriores. En el 29 dice, del capítulo 1 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por tanto, ¿cierto? Y continúa. Entonces vemos aquí lo que dice el verso 29, que el Señor nos concedió creer en Él primero. Él es el que nos concede la fe salvadora. Es por Él. La salvación es del Señor. Pero también dice Pablo, pero no solo eso. No solo que creáis en Él fue concedido de parte del Señor, sino que también que padezcáis por Él. Y aquí es donde Él comienza esta idea. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu,
si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Entonces, anteriormente, Pablo también ya había hablado un poco sobre la unidad, y aquí la retoma, y esto da a entender que, probablemente en Filipos se estaba viendo en la iglesia un problema de división, de algún tipo de división. Entonces aquí Pablo también está abogando por la unión de la iglesia, que sientan una misma cosa, teniendo el mismo amor, sintiendo lo mismo, para que él así también complete el gozo, porque recordemos que Pablo ha manifestado su gozo por los filipenses, pero él les dice: yo estoy gozoso con ustedes, pero quiero que completen ese gozo, porque sé que en ustedes hay divisiones, hay algunos conflictos. Entonces quiero que estén pensando, sintiendo lo mismo, pensando lo mismo, en el mismo amor, unánimes, dice. Entonces vemos que estos temas, la unidad, es un tema principal aquí. También otro tema principal es la humildad. Y el Señor, Pablo muestra también el ejemplo supremo que existe de la humildad, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con respecto a la humildad, es él o uno de los temas centrales de esta sección. Pablo llama a los creyentes en Filipos a que sean humildes para conservar la unidad. Pablo les da el ejemplo supremo, como les decía, de humildad, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ir viendo versículo a versículo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, noten la palabra sí, se repite. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Notemos que la palabra sí se repite en este versículo y se puede traducir también como ya que o por qué. Entonces sería ya que hay consolación en Cristo, o ya que hay consuelo de amor también en Cristo, podríamos volverlo a repetir. Y así, cada una son afirmaciones, no son como si es que hay. No, Pablo está seguro que hay, que sí hay esas cosas que él dice: la consolación, el consuelo de amor, la comunión con el Espíritu, el afecto, la misericordia. Esas cosas están, las da por sentado, son afirmativas. Hendrickson comenta sobre esto. La esencia de lo que Pablo dice es esta: si pues recibís algún socorro o ánimo o consuelo de vuestra unión vital con Cristo, si su amor hacia vosotros os sirve de estímulo para madurar, si además os gozáis en la maravillosa comunión del Espíritu, si tenéis alguna experiencia de la misericordia y compasión de Cristo, probad pues, por lo tanto, vuestra gratitud por todas estas cosas, amando a vuestros hermanos y hermanas de vuestro hogar espiritual. ¿Cierto? Todas estas cosas existen, son afirmativas en el Señor. Entonces debemos ser unidos, dice Pablo. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, como le decía, completad mi gozo. Esta frase viene a confirmar lo que ya se sospecha en los versículos anteriores, ¿cierto? Que en Filipos existía alguna división en algún grado. Pablo se goza en los frutos de madurez de esta iglesia, pero su gozo no está completo. Un grado mayor de unidad, humildad y solicitud supliría lo que aún faltaba para que se llenara la copa de gozo del apóstol. Entonces, Pablo abroga o les insta a los filipenses a que haya más unidad, humildad y solicitud. Esta palabra que también
bueno, no la dice aquí textualmente, pero Pablo la usa, que debemos ser solícitos, dicen en otras partes, que eso significa estar presto a hacer tal o cual cosa, o estar, a ser atento a esas cosas, ser solícito. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. En el verso 2 vemos la unidad, en el verso 3 la humildad, la solicitud en el verso 4. Entonces veamos la unidad, que es donde dice sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Unánimes aquí significa tener una sola alma. Esto requiere que sus espíritus estén entretejidos con un amor mutuo por Cristo y que vivan en armonía los unos con los otros. Los cristianos deberían vivir como si tuvieran una sola alma, aceptando a todo hermano sin excepción alguna. Además, agrega que deben estar dedicados a un mismo propósito. Es este propósito es la búsqueda de la gloria de Dios. Este debe ser nuestro enfoque principal, el propósito de nuestra unidad, glorificar a nuestro Señor. Veamos también con respecto a la unidad lo que el Señor Jesucristo pide al Padre, y con respecto, ¿cierto?, a la unidad de la iglesia. En el Evangelio de Juan 17, esta hermosa oración sacerdotal del Señor, donde en un punto Él también ora por la unidad. Dice en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, verso 20 al 21, mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí estamos nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿No es? El Señor Jesús me impresiona cómo Él pone el ejemplo de la unidad en la Santísima Trinidad, para orar por nuestra unidad. Y como para mí siempre es importante esta doctrina de la Trinidad, no dejo de maravillarme en cómo Él hace como una especie de... pone como ejemplo la unidad de Dios en la Trinidad y quiere que nosotros seamos uno, no dejando de ser distintos, siendo cada uno un individuo, pero que estamos formando un solo cuerpo. Quizás es una asimilación que no llega a la perfección de la unidad del Señor, pero eso nos demuestra que la Trinidad es bíblica. Esto es como un paréntesis, que el Señor, que Dios es un solo ser, pero tres personas, unidos en una perfecta unidad. Como paréntesis, hermano, y ahí vemos también la importancia de la unidad entre nosotros. La humildad que vemos también en el verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior al mismo. No puede conseguirse la unidad que decíamos en el verso 2 si no hay humildad. Si cada uno piensa nada más en sí mismo, ¿cómo podría lograrse la unidad? ¿Cierto? La humildad es lo contrario al egoísmo. Cuando uno, si es egoísta, jamás va a ser humilde, porque la humildad significa renunciar a uno también por el beneficio de otros. Contiene eso, sin duda. En este versículo 3, Pablo da dos instrucciones negativas, cada una seguida de una afirmación positiva. Comienza diciendo de forma negativa: nada hagáis, o sea, no hagáis por contienda, nada, o por vanagloria. Pablo está diciendo que los filipenses no deben hacer nada de manera contenciosa, con un afán de buscar pleito o división. Ese tipo de actitud es el tipo de actitud que busca lo suyo, el ser contencioso, y se exalta a sí mismo, que crea o incluso busca y disfruta la división. Dígame, hermano, si no
quizás ha vivido eso de otra persona, o en uno mismo quizás, Señor, nos ayude, que disfruten, vemos a personas que disfrutan murmurando de otros, y eso, la murmuración causa división, porque yo voy a tener otro concepto de esa persona de la que me están hablando mal. Si presto oído también a eso, también estoy siendo cómplice a este pecado. Entonces esto trae división. Y la murmuración es algo que es un pecado, pero es como todo pecado, tiene como un placer momentáneo. El sentirse en ese momento importante, que tengo la última noticia y tengo la atención de todos. Probablemente sea esa la tentación del murmurador, u otras. O definitivamente traer mala fama a otra persona y disfruta con eso, ya es más terrible, más profundo todavía ese pecado. El orgullo o vanagloria, que es lo otro que se menciona, hace que la persona se exalte a sí misma por encima de la gloria de Dios y del bien del otro. Por el contrario, ser cristiano significa que debemos morir a nosotros mismos cada día. Pablo continúa con una frase positiva. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Los filipenses no deben humillarse ante el Señor si al mismo tiempo están buscando exaltarse a sí mismos por encima de otros. Para decirlo de otra manera, para humillarse ante los demás, primero deben rendirse al señorío de Jesucristo. La humildad es una palabra que significa vernos a nosotros mismos con modestia. La idea es que nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, como dice Pablo también en Romanos 12. Algunas veces se ha dicho que la humildad es una de esas cosas que si uno cree que la tiene, ya no la tiene. Cuando yo digo, yo realmente soy humilde, ya no estoy siendo humilde. Estoy vanagloriándome porque me creo humilde. Eso no es humildad. Entonces, realmente es una cualidad que es difícil de tener, sin duda. La humildad, en el sentido más preciso de la palabra, es un principio central de la vida cristiana. Realmente el cristiano debe ser humilde. Y creo, en alguna parte leí sobre este tema de la humildad que como tal el concepto no era conocido en el tiempo de que el apóstol escribió. Y de hecho, la actitud de humildad era vista al menos para el Imperio Romano. El ser humilde era ser inferior. Entonces, algunos escritores dicen que Pablo fue el primero en acuñar esta palabra y relacionarla al cristiano. Entonces, si esto es así, la humildad es un principio central de la vida cristiana, es algo que nació o que viene del cristianismo o de Dios, en el fondo. La verdadera humildad está arraigada en un pensamiento correcto de Dios y de sí mismo. Si todo el mundo gira alrededor de ti, eres orgulloso, y el orgullo destruye la unidad como ninguna otra cosa. Así que, hermanos, debemos cuidarnos de ser orgullosos, en el sentido que entendemos que es pecaminoso, ¿cierto? Porque muchos usamos la palabra orgullo cuando estamos contentos por lo que ha logrado quizás mi hijo. Pero también eso se puede volver en un orgullo, en lo pecaminoso, en que sentir que todo, no darle la gloria a Dios por las cosas que se consiguen, porque como sabemos, todo proviene del Señor. Y eso nos hace ser humildes, cuando reconocemos al Señor en todo. Ahora vemos lo que es la solicitud que les decía al principio, que Pablo está aquí instando a los filipenses. En el verso 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. El verso 3 termina así: estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. Y podemos preguntarle al texto: ¿cómo podemos estimar a los demás como superiores? Y la respuesta está en el versículo 4.
Y se lo voy a leer en la versión NBI, que lo traduce de una forma más amigable. Dice la NBI en el verso 4. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Velar, la palabra velar por otros implica estar atentos a sus necesidades, estar solícitos, por eso le usaba esa palabra, a las necesidades del otro. Debemos mantenernos alerta para beneficiar a los demás. Debemos tener un enfoque claro en la necesidad de otros. Debemos vivir considerando a los demás. Si como creyentes nos enfocamos primero en Dios y en su gloria, automáticamente estaremos preocupados por suplir las necesidades de otros, sobre todo los de aquellos que forman parte de la familia de la fe. Entonces, debemos estar preocupados por el prójimo, y más por el prójimo que es nuestro hermano en la fe. Debemos estar preocupados por sus necesidades espirituales y también materiales. Como iglesia debemos estar preocupados de esas cosas. Quizás uno puede decir, pero yo no tengo para darle a otro. Pero puedes quizás tú tener la confianza con el otro y saber la necesidad y eso llevarlo a la iglesia, a los hermanos de más confianza y entre todos tratar de ayudarle a ese que está pasando necesidad. Puede ser una forma. En la oración, hermano, en lo que el hermano hablaba sobre nuestros hermanos que están sufriendo distintas situaciones, debemos estar siempre solícitos, y esto sí que debería ser fácil para cada uno de nosotros, estar velando por orar por otro, por las necesidades de los hermanos, es lo que más tenemos al alcance y muchas veces es lo que menos hacemos. Quizás, no, como decía, no tenemos medios para ayudar al que está pasando necesidad material, pero tenemos rodillas que doblar y podemos arrodillarnos y orar y clamar por la necesidad espiritual de otro hermano y también por la necesidad material, si el Señor obra también a través de la oración de los santos. Así que, hermanos, no dejemos de orar por los unos por los otros. Sabemos las necesidades que tenemos, también tengamos confianza en decir qué luchas estamos teniendo, qué necesidades estamos teniendo para que la oración sea continua en nuestros corazones por nuestros hermanos. Realmente es algo en lo que debemos estar solícitos, atentos, velando, como decía esta traducción. Y ahora pasamos a la sección que es el ejemplo supremo de estas cosas, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Leamos nuevamente del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Realmente esta sección es maravillosa, hermano, como Pablo describe a nuestro Señor. No existe un mejor ejemplo de humildad que nuestro Señor Jesucristo. Su entrada a este mundo nos demuestra claramente su humildad y que en última instancia lo llevó a su crucifixión. Él mismo declaró en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor, el Dios ese que el hermano Juan nos mostraba en el estudio, el que está en todo lugar, el que es todopoderoso, el que es Dios en sí mismo, Él se hizo hombre y vino a servir. ¿Pueden imaginar eso, hermanos? El Dios supremo, el que no podemos ni siquiera
comprender completamente, como se repite una y otra vez en los estudios, porque realmente cuando profundizamos en sus atributos, nos explota la cabeza, hermano. No podemos comprender cómo Dios está en todo lugar, como decía el hermano. Pero no es que Dios sea tan grande que llega a todos los lugares, sino que Él está personalmente en cada lugar, en cada parte de su existencia, de la existencia que Él creó. Es algo que, como les digo, cada vez que profundizamos no llegamos ni a rasgar la superficie. Y ese Dios supremo, excelso, vino y se hizo hombre para ser un siervo, para servirnos y para dar su vida por rescate de muchos. Pablo le dice a los filipenses, el mayor ejemplo es Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, Jesús, aquí con esta declaración, queda claro que Jesús es verdaderamente Dios. Él es el Hijo de Dios, es coigual y coeterno con Dios el Padre. Y a pesar de ser de esto, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús no se aferró a sus derechos como Dios, sino que decidió voluntariamente obedecer la voluntad del Padre. Y dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Sí? Lo mismo que dice en Marcos, ¿cierto? Que vino a servir, hecho semejante a los hombres. Despojarse aquí significa rebajarse. Lo que se describe aquí no es que Jesús se despojó de su deidad. Él no dejó de ser Dios. Y tampoco significa que cambió su deidad por la humanidad. En su encarnación, la divinidad de Jesús no disminuyó. Cuando se hizo carne, nunca dejó de ser Dios. A lo que Jesús sí renunció fue al ejercicio libre de sus privilegios divinos. Sacrificó de igual forma la relación íntima que había disfrutado con el Padre desde la eternidad pasada. Al hacerse hombre, sin pecados, siguió siendo totalmente Dios, pero renunció a todas sus ventajas como Dios. Decidió despojarse de su uso constante de su deidad. O sea, él voluntariamente, como dice, fue un ejercicio libre. Renunció libremente. Fue su voluntad de renunciar a estos privilegios que tiene como Dios. Por amor a nosotros, hermanos. Y eso es realmente impresionante. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no vino a este mundo Jesús vino a este mundo sabiendo que su vida terrenal terminaría con una muerte degradante. Fue sometido a la muerte más espantosa que se conocía en el mundo antiguo. Esta clase de muerte era tan aborrecible que se reservaba, solo a los peores criminales. La crucifixión era tan despreciable que la ley romana prohibía que los ciudadanos romanos fueran sometidos a un trato tan cruel. O sea, el romano más perverso jamás iba a ser crucificado porque era una deshonra para la ciudadanía romana. Aún así, Dios hecho hombre, Jesús, iba a morir clavado en una cruz romana. Fue colgado de desnudo y expuesto públicamente, visto como un enemigo del imperio, condenado como los que blasfemaban contra Dios. Más aún, Jesús se sometió para llevar los pecados de todos los que creen en Él. El que no conoció pecado se hizo pecado por su pueblo. Sufrió toda la maldición de la ley, que es la muerte. Llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, derramó su sangre y quitó los pecados de todos aquellos que el Padre le dio. Calvino dijo, aunque esta fue una gran muestra de humildad, pasar de ser Señor a ser un siervo, Pablo dice que él fue más allá de esto, pues a pesar de ser inmortal,
y el Señor de la vida y la muerte, fue obediente a su Padre, incluso hasta la muerte. Esta fue una humillación extrema, en especial si tenemos en cuenta el tipo de muerte, que es lo que les mencionaba, la muerte por crucifixión. Al morir de esta manera, no solo fue cubierto de suciedad a los ojos de Dios, sino que también fue maldito a los ojos de Dios, el Padre. Por lo cual, dice Pablo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios no solo lo exaltó, sino que lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Él levantó a su Hijo de la tumba, resucitándolo de la muerte. Lo exaltó por encima de la tierra en su ascensión. Lo exaltó por encima de los ángeles en su coronación. Lo exaltó a su diestra en el cielo. Ahí donde está el Señor, en lo máximo, en lo sumo, en lo más alto. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos, hermanos, sin excepción, se van a inclinar un día. Esto incluye a los que están en los cielos, es decir, a todos los ángeles, a todos los santos que han sido glorificados en el cielo a través de todos los tiempos. Incluye a los que están en la tierra, es decir, a todos los que estén vivos en ese momento, tanto ya sean rescatados, o sea, sean salvos, como los rebeldes también. Esto incluye a Satanás, que acecha la tierra como león rugiente, ya que los que están debajo de la tierra, se refiere a eso. Esta última es una referencia a las almas condenadas, que ya están presas, y a los espíritus demoníacos que ya se encuentran en el abismo del infierno. Pero eso, ellos tendrán que arrodillarse y reconocer el señorío de Cristo, pero no tendrán la posibilidad de arrepentimiento. Y es lo que también comenta Hendrickson. A continuación dice: cuando Cristo vuelva en gloria, será adorado por todos los seres inteligentes creados en todas las partes del universo, mientras ángeles y redimidos lo harán con gozo, los condenados lo harán con tristeza y llenos de remordimiento, pero sin arrepentimiento. O sea, es en esta vida donde tenemos que arrodillarnos y arrepentirnos y reconocer el señorío de Cristo para que tengamos salvación. Después todos se van a doblar ante el señorío de Cristo, pero los que son condenados, los que no creyeron en vida, ellos no tendrán oportunidad de arrepentimiento. No hay opción de salvación para ellos. Va a ser demasiado tarde. Por eso en esta vida es donde tenemos que predicar el Evangelio a todos los que podamos, a todos los que tengamos oportunidad. Que el Señor nos ayude en esta comisión que nos ha encomendado. Dice Pablo: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, lo que toda lengua confesará es el señorío de Jesucristo. Esto significa mucho más que simplemente declarar la palabra Señor. Implica el reconocimiento de la supremacía de Cristo. Señor, o Curios, como es en el original, significa amo, significa gobernador, significa soberano. Es el supremo. Él es el Señor. Es el nombre que es sobre todo nombre. El título del gobernante supremo sobre todo. El nombre que se menciona anteriormente en el verso 9, que Jesús es su nombre terrenal. Cristo es su nombre mesiánico. Pero el Señor Jesucristo es aquel ante quien toda rodilla se doblará y quien toda lengua tendrá que confesar ese señorío. El Señor Jesucristo. No es cualquiera de nuestro Señor. Él es el supremo, hermanos. Él es excelso. Su nombre será enaltecido un día por todo ser inteligente, como decía Hendrickson. Toda nuestra vida cristiana, hermanos,
está diseñada para producir más humildad en nosotros. La palabra de Dios nos santifica y promueve a la humildad. La cruz nos dice que lo único que aportamos a nuestra salvación es nuestro pecado. Es imposible entrar en la vida cristiana con orgullo. No hay nada en nosotros, hermanos, que nos haya hecho aptos para la salvación. Es el Señor el que nos salvó. ¿Cómo no vamos a ser humildes frente a ese regalo inmerecido? Nadie debería gloriarse por ser salvo, sino todo lo contrario. Reconocer que realmente merecemos la ira, el castigo, la condenación, porque soy el peor de los pecadores. Esa debería ser nuestra actitud, pero por la misericordia del Señor hemos sido salvados, no por nuestras capacidades o porque haya algo especial en nosotros. Es solo porque el Señor un día en la eternidad pasada nos amó. Eso es maravilloso, porque nada de nosotros, no habíamos hecho nada aún, y el Señor nos amó. Al contrario, lo que seguramente íbamos a hacer y hicimos y hacemos es el mal, es pecar. Pero el Señor nos amó y tuvo misericordia de muchos. La oración, hermanos, nos pone de rodillas ante Dios con las manos vacías. Como cristianos, no vamos a ser humildes si la oración, que es algo que nosotros debemos estar practicando siempre, excepto los hábitos que se nos están enseñando en los estudios de los miércoles. La oración es un acto de humildad, donde nos ponemos de rodillas y reconocemos que el Señor es el único que puede obrar de acuerdo a, obrar y escuchar nuestras necesidades, y Él obrará de acuerdo a su voluntad. Cuando nos arrodillamos, reconocemos que nosotros no somos capaces de hacer tal o cual cosa, sino que solo Dios puede hacerlo, porque Él es el creador de todo. La adoración cristiana hace que miremos a Dios, y esto nos ayuda a recordar nuestra posición ante Él. Cuando alabamos a Dios, reconocemos sus maravillas, reconocemos sus atributos, sus perfecciones al adorarle. Es algo que en perspectiva nos damos cuenta de lo inferiores que somos cuando delante de Dios, cuando adoramos, nos damos cuenta de esas cosas, nos hace humildes. Nuestras pruebas nos humillan, recordándonos nuestra fragilidad humana, recordando que nosotros no tenemos ningún control en esta vida, hermanos. Podemos hacer 1000 planes, el plan perfecto, pero salimos de este lugar y nos atropellan, y todos esos planes se van al tacho de la basura. Quizás tenemos un plan para hoy, salimos de aquí, viene una abeja, nos pica, y eso, si somos alérgicos, nos puede llevar a tener que pasar el día en urgencia en vez de lo que habíamos planeado. Somos tan frágiles, hermanos, y nos damos cuenta del cuidado de Dios, de su providencia, de cómo Él ha ordenado todo para el bien de sus hijos. A pesar de todo esto, lamentablemente seguimos con la tendencia a sentirnos orgullosos. Nuestra posición más común es la de exaltarnos a nosotros mismos, a pesar de toda la evidencia de que no hay nada por lo que debemos estar orgullosos. Entonces esto también es un llamado de atención, porque dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, así como hay una máquina de ídolos, como dicen por ahí, también hay un pequeño orgulloso en cada uno de nuestros corazones, en algunos más grandes que otros, pero de todos hay un orgulloso que está ahí tratando de salir a flote, tratando de, miren, como lo dice, reconozcanme, haciendo cosas para que otros vean, y no con las intenciones correctas que debe tener un cristiano, que es para, como termina Pablo esto, para la gloria de Dios el Padre. Entonces debemos tener en cuenta eso, esa lucha constante con nuestro orgullo, hermanos, porque sabiendo cuáles son nuestros enemigos, por decirlo de una manera,
Vamos a saber cómo combatirlos. Vamos a saber cuándo estoy teniendo en realidad una actitud incorrecta y no haciéndolo con la motivación correcta, y ir y arrodillarnos ante el Señor y decir: Señor, esto que hice hoy, que pareció tan bueno ante los hombres, realmente lo hice por mi puro beneficio, por mi pura vanagloria. Y eso está mal, porque la gloria le pertenece solo al Señor. Así que tenemos que tomarnos muy en serio estas palabras de Pablo, hermanos. Al igual que los filipenses, nosotros también necesitamos afirmarlas en nuestros corazones para nuestro propio crecimiento, como orábamos hoy también en la mañana. Si queremos crecer como cristianos, debemos crecer en humildad, debemos procurar la unidad entre nosotros y procurarla de forma solícita, de forma intencional. Ya que tenemos ánimo, consuelo y comunión con Cristo, ¿cierto? Estas cosas que Pablo presupone, que afirma. Tenemos ánimo, tenemos consuelo, tenemos comunión con Cristo por medio de su Espíritu. Debemos ver a otros no como oportunidades para traer gloria a nosotros mismos, sino como personas a quienes podemos servir para dar gloria a Cristo. Ya que conocemos el afecto y la compasión de Jesús, debemos esforzarnos por estimar los intereses y las necesidades de otros como mucho más altos que los nuestros, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por nosotros, ¿cierto?, se humilló en la cruz, se humilló al venir a ser un hombre y entregar su vida por rescate de nosotros, hermanos. Él es el supremo ejemplo de humildad, de humillación que podamos tener. Así que miremos a Cristo, miremos a nuestro Salvador, a ese que un día vamos a decir, y debemos como cristianos decir: ya, Él es el Señor de toda la creación, el Señor de tu salvación, el Señor de tu vida, el Señor de tu familia, el Señor de todo, hermano. Él es el Señor. Debemos reconocerle, y así también naturalmente vamos a ser más humildes delante de Él. Oremos. Señor, te damos gracias. Padre, te agradecemos por Cristo Jesús, nuestro supremo ejemplo de humildad, de humillación, de servicio. Oh Dios, ayúdanos a tener siempre nuestra mirada en Él y así ser humildes y mantener unidad como iglesia, Señor, y ser solícitos en querer ayudar al hermano, en querer suplir las necesidades del hermano, Señor. Y así también de cualquiera, Señor, del prójimo, poder ser imagen tuya, Señor, reflejar a Cristo al mundo, Señor, con nuestra humildad, nuestro amor y nuestro servicio, Señor. Ayúdanos, Dios, porque el orgullo dentro de nosotros es ese enemigo pequeño o muy grande a veces que nos está cada día queriendo que no te demos la gloria a ti y queriendo ser nosotros glorificados y así quitando, Señor, el lugar que solo Jesucristo es merecedor, que es el Señor de toda la creación, el Señor de nuestra salvación, el Señor de esta iglesia, el Señor de este país, el Señor de este planeta, del universo entero. Oh Señor, en Jesucristo, todas las cosas subsisten. Sin Él dejaríamos de ser, porque solo tú, oh Dios, eres el origen de todo, la causa sin causa. Oh Señor, eres impresionante, nos maravillamos en ti, Señor, nos maravillamos en la Santísima Trinidad, en esa unidad perfecta que nos demuestra también que tú no nos necesitabas, pero tu amor, por tu libre voluntad, quisiste crearnos, Señor, escogernos a nosotros para la salvación, por tu pura
gracia y misericordia, Señor, por el puro afecto de tu voluntad. Oh Señor, realmente no tenemos nada de que gloriarnos, Señor. La gloria sea siempre dada a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.